Continuamos con nuestras meditaciones acerca de quién es Jesús, ese desconocido. Anteriormente hemos visto 3 reflexiones acerca de la humanidad de Jesús, el Jesús humano. Vimos después una, que fue la anterior, sobre la divinidad de Jesús, y ahora continuamos nuevamente con otra meditación sobre la divinidad de Jesús, ya que la Biblia tiene muchísimos datos sobre esto. El apóstol Pablo nos da unos pasajes interesantes en Colosenses y en Filipenses, y también el profeta Isaías, pero a su tiempo vamos a ir leyendo estos pasajes. En Colosenses 1, 15 al 17 dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Luego agrega en Colosenses 2, 9 y 10, y dice lo siguiente: porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y después en Filipenses 2, 9 al 11, dice así, dice acerca de Cristo: Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando leíamos anteriormente en la meditación pasada de lo que dice Juan acerca de Jesús, en San Juan 1:14, dice: aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir que el Señor Jesús, divino, vino a ser un ser limitado como nosotros, y vino a servirnos al punto de ser humillado, burlado, despreciado, rechazado, castigado y muerto en la cruz. Este hecho de Dios, de mandar a su Hijo al mundo en esas condiciones, produce un gran impacto. Pero yo quisiera leer lo que dice también San Juan en el famoso texto 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que no es que el que no cree va a ser condenado. Acá dice que el que no cree ya es condenado, y el que cree por la fe sale de la condenación, es librado de la condenación. Es que no queda otra posibilidad de salvación sino por aquel Jesús que vino y dio su vida en la cruz, y antes nació en el pesebre. Vino a ser lo más bajo, a morir también la muerte más terrible, más baja. El profeta Isaías reúne las dos ideas, el Jesús humano y el Jesús divino, cuando en Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está el Jesús del pesebre, Jesús humano. Pero luego dice: y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia, desde ahora y para siempre. ¿Qué podemos decir nosotros a todo esto? Porque al leer estas palabras de la Biblia nos quedamos
callados, nos quedamos contemplando y meditando en el Señor Jesús. Tenemos que decir que estas charlas y meditaciones que hemos titulado Jesús, ese desconocido, sin embargo, queremos publicar estas meditaciones al fin de buscar conocerle, porque si no le conocemos, no tendremos ningún interés que nos motive a amarle, a servirle y adorarle. No se puede amar, ni servir, ni adorar lo que no se conoce. Si no logramos interesarnos de verdad en Jesús, nada en la vida va a ser digno de interés. Todo será vacío y sin sentido. El vacío de esta sociedad y nuestro propio vacío se debe al desinterés por Jesús. No se puede ser indiferente ante tanta grandeza y tanto amor hacia nosotros. No interesarnos en Jesús es el principio de todos los pecados, hasta el más grosero. Todo comienza por un desinterés que no tiene en cuenta a Dios, que no tiene en cuenta a Jesús. Si no nos interesamos y por lo tanto no conocemos a Jesús, también en nuestro corazón habrá un altar, como en el caso de los griegos, que decía al Dios no conocido. Y si no le conocemos, Él también nos dirá al fin de todo, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo quisiera concluir esta pequeña reflexión con dos incidentes, dos hechos en la vida de Jesús con relación al apóstol Pedro. En una ocasión Jesús preguntó a los discípulos qué decía la gente que eran ellos. Y ellos dijeron, bueno, algunos Elías, otro un profeta. Y luego les dijo, ¿y ustedes? Refiriéndose a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces salió Pedro, que tantas veces hablaba y metía la pata. En esta ocasión no fue así, porque Pedro en esta ocasión dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando Pedro le llama que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él ha tenido, eso no fue una cosa de él, fue una revelación divina en su vida. Pero, ¿por qué llegó a tener esta revelación, este conocimiento de Jesús para identificarlo como el verdadero Hijo de Dios? Es que antes Pedro había tenido otra experiencia. Había habido una pesca milagrosa, Jesús había hecho un milagro, y después de ver todo eso, Pedro se arroja a los pies de Jesús y le dice lo siguiente, apártate de mí, que soy hombre pecador. Es muy significativo eso que le pasa a Pedro. Él tiene un vislumbre de quién es Jesús, inmediatamente tiene un vislumbre de quién es Él, y dice, nosotros no podemos estar juntos. Él es santo, yo no puedo estar con Él. Esto también es una visión de Jesús. Es la visión que nos saca, que nos concientiza, que nos saca de la condición de maldición en la que estamos y nos traslada a tener fe en Él, porque Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, iba a decir pecador, pescador de hombres. Ahora, este es el reconocimiento de quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Todos nosotros necesitamos en algún momento de nuestra vida tener un encuentro en el cual su pureza denuncie nuestra miseria. Y entonces sí, esto nos lleva al arrepentimiento. Sin esto no hay conversión, sin esto no hay nueva vida. Necesitamos esa visión de Dios. Jesús no puede pasar por desapercibido en nuestra corta vida, en nuestra existencia. Toda esta vida se nos ha concedido con el propósito de que le conozcamos. Al fin de nuestra existencia, solo habrá una cosa importante, y esta cosa es aquello que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.